Buenos días, queridos doctores. Hoy vamos a ver un tópico de mucha importancia, sobre todo en esta época en la que las noticias vuelan y los medios de comunicación con frecuencia se exceden en sus funciones y si no los limita uno adecuadamente, si no salvaguarda uno como doctor la privacidad, la intimidad y los derechos del paciente, pueden inclusive con gran frecuencia violar dichos derechos. No es que los medios de comunicación sean enemigos de la ciencia, pueden ser de mucha utilidad como vamos a ver hoy. Lo importante es que se haga una regulación adecuada, se pongan bien los límites y los medios de comunicación entiendan que conforme a su función social, pueden ayudar a la difusión y la divulgación de la ciencia, pueden servir para que la información veraz, la información médica, la información útil llegue a la opinión pública, pero también tienen unos deberes y estos medios de comunicación tienen que respetar siempre los derechos y las garantías tanto de los pacientes como de los doctores y las instituciones. Vamos a ver entonces hoy el médico frente a los medios de comunicación. Esta es la presentación y ahí vamos. Como se dan cuenta, es muy frecuente que un científico, que un médico, que un doctor esté dando una información que es pertinente para toda la sociedad. Ahora, ¿qué es lo importante? Que se cumplan unas pautas precisas, cosa que haya una verdadera función de divulgación científica, una verdadera información útil a la comunidad y que se disminuyan al máximo las distorsiones y las descontextualizaciones o los falseamientos que con frecuencia se dan en los medios de comunicación y más aún hoy en las redes sociales, en las que, por desgracia, personas que no tienen el saber, que no tienen la ciencia, que no tienen la preparación académica, se lanzan a hablar de temas médicos con mucha irresponsabilidad, con mucha necedad y obviamente divulgando tonterías. Por eso es que es importante que los médicos nos empoderemos y que definamos claramente qué es lo que es válido difundir en redes sociales y qué es definitivamente pseudociencia, opinión o mera sandez de quien se lanza a escribir un mensaje de WhatsApp y empieza a expandirlo por el mundo, lastimosamente a veces yendo en contra de la propia salud pública, como se ha visto en la presente pandemia. La primera recomendación es brindar siempre una información puntual, precisa y clara. Al ser puntual, estamos efectivamente enfocando la atención de aquellos que nos van a escuchar o que nos van a leer. Precisa. La información que se da frente a los medios de comunicación tiene que tener muy claro el qué, cuándo, quién, cómo, por qué. Y también muy preciso el para qué. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué estamos haciendo con esa información específica? La información debe ser muy clara, muy directa, transparente, para que no dé lugar a informaciones, eh, digamos, manipulables por los periodistas o a interpretaciones dudosas por parte de esos mismos periodistas o de los lectores o de los radioescuchas. Por eso es muy importante
dar esta información sin ambigüedades, esta información con mucha precisión para que no haya cabida a interpretaciones al mismo tiempo ambiguas o dudosas. Es muy bueno redactar previamente la información. Es un tema que se ha estudiado bastante y se ha comprobado, no solamente con digamos, doctores o médicos, científicos, investigadores, sino en realidad con todas las personas que se lanzan a dar algún tipo de declaración frente a los medios de comunicación. Si se redacta la información previamente y se ciñe la persona a leer o expresar solamente lo que se ha redactado, la posibilidad de error es mínima. En cambio, si la persona se lanza a improvisar, si la persona toma un micrófono y empieza a hablar simplemente sin haber preparado con la antelación, se pueden cometer muchos más errores. Es importante que el médico escoja también el medio más apropiado. A veces es la radio, otras veces la prensa escrita, otras veces unas redes sociales, otras veces la televisión. Hay que mirar muy bien el qué información vamos a transmitir y el para qué. A quiénes queremos impactar, a quiénes deseamos llegar. Resulta fundamental presentar la información sin adornos, con toda la seriedad y todo el profesionalismo del caso. Asegúrense de que no haya distorsión ni manipulación por parte de los medios de comunicación. Los medios de comunicación mm, pueden hacer distorsiones de forma inconsciente cuando, por ejemplo, por ignorancia omiten parte de la información, pero también puede ser una estrategia consciente, solo para exagerar, catastrofizar, buscar un titular que impacte y por culpa de ese deseo de sensacionalismo, por culpa de ese amarillismo en la prensa, la perjudicada es la verdad, la perjudicada es la ciencia, el perjudicado es el saber de los médicos. Por eso es muy importante asegurarnos que no haya distorsiones ni manipulaciones por parte de los periodistas. Que lo que estemos informando sea efectivamente lo que los periodistas estén informando. Es muy bueno, muy loable transmitir nuestros conocimientos médicos al público. El público, entre más lleno de ciencia esté y más conozca lo que verdaderos médicos dicen, menos propenso está a caer en cadenas de desinformación, a caer en bulos, a caer en mensajes falaces, en mensajes mentirosos que pululan en Internet, que abundan en redes sociales. Es una tristeza, pero como Internet ha significado cierta democratización de la posibilidad de escribir y acceder al público, muchas personas sin ningún tipo de preparación científica, muchas personas que no son médicas, se atreven a hablar de salud. Y por supuesto dicen tonterías, dicen cosas falsas, difunden información incluso peligrosa, como que las personas no se deben vacunar o como que la pandemia de coronavirus no existe o como que se tiene un remedio que es falaz, que es mentiroso frente al cáncer o frente al SIDA o frente a alguna dolencia o lo que ustedes ven a diario, cómo se bombardea con tratamientos contra la obesidad, con eh, tratamientos milagrosos para bajar de peso, que en realidad no tienen ningún fundamento científico, que no tienen ninguna evidencia seria y que para rematar son
textos o publicidades o declaraciones grabadas o mensajes en redes sociales hechos por personas que jamás han pasado por una facultad de medicina. Fíjense cómo la ignorancia perpetúa la ignorancia y cómo inclusive hay personas malintencionadas que quieren engañar a su grupo de amigos o su grupo de vecinos o quieren engañar a toda una sociedad, a toda una comunidad. Por eso es bueno que las personas tengan conocimientos médicos claros y por eso es bueno que los doctores estemos siempre junto a los medios de comunicación divulgando y defendiendo la verdad. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo hará? Si no somos nosotros los que estamos informando a la opinión pública, van a aparecer otro montón de farsantes, teguas, mentirosos, pseudocientíficos, pseudoinvestigadores, bombardeando a la sociedad con todo tipo de bulos, mensajes que son engañosos, promesas completamente rimbombantes, falaces, engañosas, publicidades que son francamente falsas. Por eso es bueno que transmitamos el conocimiento médico, pero hay que saberlo hacer. Asegurémonos siempre que el periodista reproduzca con fidelidad, reproduzca exactamente aquello que le estamos diciendo o que le estamos enviando por escrito. Sirve mucho acercarse a los medios de comunicación conociendo nuestra misión como doctores. Queremos aumentar el nivel de educación de la población general. Queremos que la comunidad adopte actitudes saludables, hábitos de vida sanos, que la comunidad conozca, que la comunidad se entere, que la comunidad tenga un nicho seguro en donde sí hay ciencia, en donde sí hay saber, en donde sí hay conocimiento claro y científico. Y esto resulta muy provechoso, porque cuando hay dicha proyección social de la ciencia, el médico no se queda encerrado en su torre de marfil del mundillo académico, que es muy reducido, sino que tiene una verdadera proyección social, tiene un impacto en la comunidad. Las personas tienen que enterarse de lo que es verdaderamente científico para prevenir, también para poder diagnosticar, para poder también buscar un diagnóstico certero. Y por supuesto, para que tenga la posibilidad de acceder a tratamientos oportunos y que no quede en las manos de un chamán, de un embustero, de una persona que bien intencionada o malintencionadamente trata de venderle alguna pomada o algunas gotas pseudomilagrosas o algún tipo de tratamiento que va en contra de lo científicamente establecido. Se recomienda también jamás incursionar en terrenos que no sean los nuestros. La información que brinda un científico tiene que ser científica. No puede ser que un médico entre hablando sobre una epidemia, una pandemia, un descubrimiento, una intervención quirúrgica y empiece después a opinar de política o a hacer elucubraciones económicas o hablar de los resultados de un equipo de fútbol. Eso es completamente absurdo. La aparición del médico frente a los medios de comunicación tiene que ser para educar a las personas, no para opinar sobre temas que no son los suyos. Y es importante jamás dejarse arrastrar hacia esos terrenos. Hay comunicadores sociales muy poco escrupulosos que siempre están buscando el amarillismo, el generar
simplemente caos, miedo en la sociedad, o que quiere vacilar, que quiere burlarse del profesional y entonces intenta arrastrarlo hacia terrenos que no son científicos. Hay que ser muy cuidadoso con ello y evitar, no permitir que se arrastre a esos escenarios. Es muy importante evitar tanto la exageración como la minimización del problema. A veces los médicos le ponen demasiada vehemencia a un asunto y caen en ese jueguito amarillista, en ese jueguito sensacionalista de los periodistas. Se debe evitar a toda costa ese polo, esa tendencia. Pero también se debe evitar el otro polo que he visto que se ha hecho muy frecuentemente. El médico que sale a minimizar el problema, el médico que sale a negar el problema, el médico que dice que todo está bien, todo está perfecto, estamos muy bien preparados y resulta que las cosas no están tan bien, las cosas no son perfectas y determinado hospital o determinado estado, determinada nación no está preparada para asumir ese problema en salud. Entonces, ¿qué es lo saludable? Evitar los extremos, evitar esa exageración o esa minimización de los asuntos de salud pública. Es muy importante que el doctor sepa de antemano cuál es el interés del medio de comunicación. Hay periódicos que están fundados y que se imprimen a diario solamente para entretener con cotilleos, con chismes, con tonterías a las personas. Hay otros medios de comunicación que eh, aparentan mayor seriedad, pero que están básicamente controlados o comprados por grupos de personas poderosas en política o poderosas en el mundo económico. Es importante saber que esos medios de comunicación pues tampoco son objetivos, tampoco son imparciales. Entonces, lo primero es saber ante qué medio de comunicación se está, cuál es el periódico, cuál es el canal de televisión, cuál es el blog, cuál es el sitio web frente al que vamos a escribir o frente al que vamos a publicar o hablar. Es muy importante también conocer qué se pretende hacer con la noticia, qué quieren ellos hacer con la noticia. ¿Quieren asustar? ¿Quieren hacer una publicidad engañosa? ¿Quieren simplemente causar revuelo, armar escándalo? ¿Quieren difamar a otro médico? ¿Quieren calumniar algún investigador? ¿Quieren hablar mal de una institución? Entonces, sean por favor muy sagaces y tengan bien claro qué es lo que está buscando ese medio de comunicación con la información que ustedes tienen. Es bueno también saber quién es el periodista, porque así como hay periodistas honestos, leales con la verdad, comprometidos con brindar una información cierta, una información verdadera a la comunidad, hay también periodistas que son básicamente replicadores de mentiras o periodistas que tienen trastornos en su personalidad y solamente desean figurar y tener, digamos, show, aparecer frente a los medios de comunicación. Hay periodistas que se creen eh, sabios y no lo son, hay periodistas charlatanes, hay periodistas que son demasiado arrogantes y engreídos, casi que disfrutan es humillando, ridiculizando o confrontando al invitado, a la persona a la que llaman justamente a su programa. Entonces, conozcan bien al periodista para que no se metan con quien no vale la pena. Y efectivamente,
Averigüen bien, ya conociendo cuál es el interés de ese medio de comunicación, qué se busca hacer con la información, quién es el periodista o quiénes son los periodistas. Ustedes ya deciden si vale la pena o no dar declaraciones. Hay un montón de personas que están buscando simplemente hacer escándalo y, digamos, tener sus 15 minutos de fama. No busquen ese tipo de periodistas. Hay comunicadores sociales que simplemente desean causar caos, generar mm, sensaciones, digamos, motivar lo irracional, lo instintivo en la opinión pública. Eviten ese tipo de gente. Eviten ir con periodistas incendiarios, eviten ir con periodistas bocones, con periodistas imprudentes, eviten ir con periodistas que son inmorales, que ustedes ven que fácilmente se dejan comprar por un político. Escojan bien con quién, para quién y qué es lo que van a informar. Y también sepan muy bien de cuánto tiempo disponen, porque a veces, sobre todo en televisión, se pueden dar entrevistas de 5, 10, 15 minutos de duración, 30 minutos de duración, pero después se ve el corte, después se ve la edición, después se ve el machetazo, y cuando se descontextualiza una frase puede inclusive terminar dando la impresión de que se está diciendo otra cosa a la que se pretendía informar. Entonces, averigüen muy bien de cuánto tiempo disponen y traten de adecuar su información a dicho tiempo. A veces en televisión son solamente 20 o 30 segundos. Aprovéchenlos. Transmitan esa información veraz, cierta, científica, lo más condensada posible. Es muy bueno hablar de manera pausada, articulando muy bien, pronunciando muy bien, ser coherentes, transmitir de manera precisa y sencilla dicha información. Es muy importante no usar tanta terminología médica porque el público no la conoce. En realidad, quienes sabemos de medicina, mm, somos el 1 o 2% de la población general. La otra gente está asustada, está confundida, está, digamos, sumergida en la nesciencia, no tienen ni idea de las cosas. Por eso es importante hablar de forma lo más simple, lo más sencilla posible. Recuerden siempre el derecho a negarse a dar información que viole el secreto profesional. De nuevo, hay comunicadores sociales o a veces simples amateurs, simples novatos que no hacen parte en realidad tampoco del gremio de comunicadores sociales, sino que son influencers, youtubers, farsantes, que están buscando básicamente alguna información sobre un personaje famoso que esté enfermo o sobre un familiar de una celebridad. Es muy importante que ustedes como médicos sepan que es potestad de ustedes informar o no informar y que están en el derecho de escoger qué respuestas dar y frente a quiénes transmitir el conocimiento. También se pueden negar a dar información cuando esta información viole las garantías individuales, bien sea de sus pacientes o suyas propias. Es el paciente el que tiene que dar la autorización para que se hable de su estado de salud frente a la prensa o la televisión. No caigan tan fácil. Es francamente una falla la ética.
cuando se acepta una prebenda, un premio, un dinero para hablar de una persona famosa. Cuiden muy bien la intimidad de los pacientes. Y por supuesto, tampoco están ustedes obligados a hablar mal de ustedes mismos. Cuando un periodista llame a acosar, cuando un periodista llame a básicamente ponerlos contra la pared, cuando un periodista quiera ubicarlos en el ojo del huracán, muchas veces a partir de chismorreos, a partir de calumnias, simplemente están en todo su derecho a negarse a hablar. No peleen, no discutan con gente con la que no vale la pena. Eviten contestar también preguntas capciosas, preguntas ridículas, preguntas provocadoras o irrespetuosas o absurdas. Dichas preguntas que no vale la pena contestar, pues no se contestan. Ahora, ¿cuál es el error? Que a veces el científico, como está tan acostumbrado a la verdad, se duele ante la mentira o se enoja frente a la mentira. Hay que evitar ese enojo, porque eso es lo que pretende justamente el farsante, eso es lo que pretende justamente el payaso, el que quiere sacar de casillas a sus entrevistados, a sus, digamos, huéspedes en un setting de televisión, a sus invitados, a un programa radial. Eviten eso. Hay un montón de preguntas que son de verdad irrespetuosas o francamente tontas. No se contestan, pero no digan que son irrespetuosas o tontas. Hay un proverbio muy interesante. Las palabras son plata y el silencio es oro. Hay que recordar eso. Eviten también a toda costa hablar mal de otro colega. Uno no tiene elementos para juzgar. Y los medios de comunicación a veces están buscando más rating, más ventas. A veces tratan de lucrarse, eso es muy triste, con la desgracia de otro colega, con una calumnia o una difamación. Entonces, ustedes no están llamados a hablar mal de nadie. Tampoco a hablar mal de una investigación. Eso se ve con frecuencia en los Estados Unidos, que lastimosamente hay médicos que son invitados a dar declaraciones y ridiculizan el trabajo de otros. Es un papel triste. Quedan mal son ellos. Y mucho menos ir a hablar mal de un tratamiento médico, lo que sea, una intervención quirúrgica, una psicoterapia, una medicación, una quimioterapia, algún tipo de procedimiento experimental, algún tipo de procedimiento innovador. Prefieran un silencio prudente. Hay un montón de personas dentro de ese sensacionalismo, dentro de esa superficialidad, dentro de esa banalidad de la cultura light, que están esperando que usted les colabore a armar más espectáculo, a armar más show. Hay que evitar ser parte de la payasada, hay que evitar ser parte del espectáculo mundial. Como les digo, vivimos una época de cultura light, vivimos una época de franca ignorancia en la que la gente ya ni siquiera piensa, sino que simplemente se deja llevar por una emocionalidad superficial y va opinando y va cayendo en una espiral de estupidez, de insensatez, y en la que pues todo el mundo busca es básicamente divertirse, entretenerse y reírse de tonterías.
de inclusive disfrutar de estar inmerso en la tontería, en la ignorancia. Entonces, seamos muy cautelosos y así seamos los únicos en medio de un mar de idiotas que destaquemos por esa defensa de la ciencia y la verdad. Es muy importante exponer nuestra posición y aclarar la información de manera concisa y contundente. Y como les digo, como la gente está buscando a veces show y pura entretención, ni siquiera se fija en si está haciendo lo correcto o en si de pronto es inocente ese médico al que se empeñan en eh, acusar o ridiculizar o poner en la picota pública. Sean muy claros y defiendan esa postura científica, esa postura objetiva, esa postura racional, sin entrar en polémicas ni discusiones. Porque también hay periodistas tan sociopáticos, tan trastornados, que disfrutan sacándole la piedra al doctor que invitan a dar algún tipo de declaración. Eviten eso. Entiendan también que siempre habrá poblaciones e inclusive algunos médicos que hacen un papel triste, que no están dispuestos a salir de la ignorancia. Entiéndalos, es su idiosincrasia. No peleen con ellos. Obviamente son una minoría, pero da tristeza que frente a esta pandemia de COVID-19 y frente a otras epidemias u otros momentos históricos en la medicina, fueron la voz de la insensatez. Muchos de esos médicos son efectivamente graduados, egresados de facultades de medicina. Algunos tristemente son inclusive personas serias, investigadores, pero que están dispuestas a dejarse comprar, son personas que están dispuestas a dejarse embolsillar por un conglomerado de gente poderosa o simplemente están dispuestas a buscar hacer show, a buscar aparecer frente a las cámaras y no quieren ciencia, sino divulgar más y más ignorancia. Hay gente así, hay gente que no quiere salir de la ignorancia. No peleen con ellos, no pierdan tiempo valioso o energía valiosa de ustedes enfrentándose a ellos. Es mucho más inteligente enfocarse y dirigir sus esfuerzos hacia quienes sí desean aprender y recibir ayuda. Así como hay grupos que son antivacuna, grupos que son anticiencia, grupos que son antipsiquiatría, grupos que son anti cualquier disciplina científica, siempre está el prefijo anti, así como hay grupos de gente que simplemente opina sin tener ningún estudio que lo respalde o una carrera o una trayectoria en investigación. Sepan que hay personas que efectivamente buscan es autopublicitarse, buscan es armar escándalo para tener más lectores o más seguidores. Ahora con esta tontería de las redes sociales, uno ve que muchas personas de gran valor, verdaderos sabios, verdaderos investigadores, tienen muy pocos seguidores y en cambio cualquier imbécil, cualquier persona que haga ridiculeces, que haga un baile tonto, que eche chistes flojos, que salga distorsionando la realidad o diciendo mentiras o sandeces, efectivamente tiene 5.000, 10.000 seguidores. Casi me atrevería a decir que eh, la cantidad de seguidores en Instagram es
inversamente proporcional a la calidad del contenido. Es decir, cuanto más serio, científico y veraz es un contenido, menos seguidores tiende a tener. En cambio, cuando una persona o una cuenta de Instagram eh, se encarga de hacer proliferar insensatez, ignorancia, irrelevancia, futilidad, superficialidad, por lo general genera grandes cantidades de seguidores. Esto para que efectivamente no caigan ustedes, esto para que efectivamente no se dejen enredar, no traguen entero. Mucho de lo que se ve en televisión o lo que se escucha en la radio o que se lee en la prensa son contenidos pagados. Hay muchos laboratorios, muchas casas farmacéuticas que patrocinan y publican estudios que simplemente favorecen su medicamento, pero no están bien diseñados. Hay muchos laboratorios o muchas empresas que están listos simplemente a figurar y le pueden pagar una millonada a un periódico para que le dé cobertura a una investigación o a una pseudo información médica que básicamente tienes un objetivo en mercadotecnia, etcétera. Jamás traguen entero. Y esto no solamente es para los médicos, es un consejo amoroso que le doy a quien quiera que esté escuchando este video. Jamás traguen entero y no se crean todas las mentiras y tonterías que andan por ahí circulando en redes sociales o en internet, o todas aquellas mascaradas, aquellas farsas que se arman en televisión. No se crean todo lo que leen en la prensa, porque muchas veces detrás de lo publicitado, detrás de lo que se muestra en titulares, ahí es una cuantiosa suma de dinero para darle bombo a una intervención o darle bombo a una institución que no son serias, que no son científicas. Y recuerden esa fórmula, es casi infalible. Entre más seguidores en Instagram o en TikTok, por lo general, más mediocre el contenido. Lo mejor es que usted mismo, como médico, decida cómo dará a conocer la información, el lugar, el tiempo, el estilo. Que usted tenga la sartén por el mango y que jamás se preste las exigencias, que son muchas veces irrespetuosas o inadecuadas, de los medios de comunicación. Hay que ser sumamente cautos. Recuerden siempre el secreto profesional, la intimidad, la privacidad de sus pacientes, el derecho al buen nombre de ustedes y de otros colegas, porque es que eso es lo que uno ve en esta época. Con tal de aumentar las ventas, con tal de generar escándalo, los periódicos hasta dicen, tal especialista está involucrado en un circuito de prostitución, tal especialista está involucrada en un asunto de mafia, tal especialista está involucrado en pornografía infantil, tal especialista está involucrada en alianzas indebidas en términos políticos. Le echan todo un lodazal a ese colega, lo injurian, lo calumnian, haciendo un daño que muchas veces es irreversible. Y después simplemente se retractan. Y es cosa curiosa ver
Como los titulares para calumniar son enormes y en cambio las notas de retractación, las notas de aclaración, las notas en las que se excusan por haber dado una información falsa sobre ese colega, las dan en la última página del periódico, en una esquinita que nadie lee, con letra bien pequeña. Cuidado, mucho de lo que se lee o de lo que se escucha o de lo que se ve en la tele es básicamente basura. Y mucho cuidado con ir a caerle a una persona, ir a darle una puñalada a alguien dentro de un furor, dentro de una persecución, una especie de linchamiento virtual de un colega. Porque muchas veces todo partió de una información falsa y de una calumnia. Hay que ser muy sensatos. Los periodistas hacen lo suyo, lastimosamente, y muy pocos son éticos. Quieren es casi siempre causar sensación, causar boom. Los lectores, los radioescuchas, el público en general, no siempre quiere una verdad científica. Está buscando es el sensacionalismo, el escándalo, el cotilleo. Cuidado con eso. Exijan siempre revisar el material que dicho comunicador social planee llevar a publicación. Si fueron filmados, hablan con mucho respeto, con mucho cariño con ese periodista. ¿Puedo ver, por favor, el video? Antes de que usted lo saque en ese noticiero o en ese programa televisivo, quiero ver cómo quedó la edición final, que no haya manipulado, que no haya editado, que no haya cortado partes fundamentales, que no esté macheteando o editando ese video, esa filmación, para que aparezca usted diciendo cosas que en realidad nunca dijo. Exijan bien que les muestren. Lo mismo cuando es un material listo a publicar en la prensa. Muchas entrevistas no se hacen en vivo, muchas entrevistas se hacen por escrito, a través de correo electrónico, y uno descubre a veces con gran pasmo que el comunicador social o que la persona quiere solamente sacar las frases con las que se genera más escándalo, más amarillismo, y hay que hacer las correcciones pertinentes. Hay que decirle, publique por favor el párrafo completo, publique por favor la respuesta completa, no omita frases que son simbólica y también concretamente y importantes dentro de este comunicado. No quite, deje las cosas tal cual como se dijeron, no manipule la información. Y el periodista está obligado a ello. Igual, si un periodista alguna vez se empeña en publicar algo que usted no ha dado su consentimiento o en usar su nombre, cuando usted jamás ha dado alguna declaración, tiene todo el derecho a llevarlo ante los tribunales, tiene todo el derecho a demandar. Se han dado muchos casos ya, venturosamente, de médicos y de científicos que demandan a periódicos, que demandan a canales de televisión, que demandan a noticieros y tienen éxito en dichas demandas. Por eso es muy importante tener en cuenta la normatividad vigente, las leyes, para que ustedes hagan respetar las leyes y hagan valer sus derechos y los derechos de sus pacientes. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias, doctor.
Gracias. Muchas gracias, doctor.